Las grandes tecnológicas están en todas partes, desde cuando ves shorts en YouTube hasta cuando llamas a tus padres. Pero, ¿quién posee realmente estas empresas tecnológicas que dominan nuestras vidas? En China son Weibo y Tencent, en Estados Unidos Meta y Google, y en Europa Meta y Google. No suena muy europeo, ¿verdad? De hecho, ¿puedes nombrar siquiera una gran empresa tecnológica europea? Le preguntamos al equipo de You Made Simple internamente, y solo se le ocurrieron 4 empresas contadas. ¿Puedes superarnos? Para este vídeo y cuéntanos en comentarios cuántas se te ocurren. Así que, ¿qué tan grave es este problema? ¿Puede Europa construir sus propios gigantes tecnológicos? Más del 90% del mercado de buscadores en Europa está controlado por empresas estadounidenses. Google por sí sola domina el sector. Las compañías europeas apenas alcanzan un 2% de cuota de mercado, con pequeños actores como Ecosia, un buscador basado en Berlín que usa sus beneficios para plantar árboles. En cuanto a infraestructura en la nube, la historia se repite. Cada vez que ves un vídeo en YouTube, haces scroll en Instagram o cargas una web, ese contenido proviene de enormes centros de datos y servidores en la nube, pero la mayoría de esos servidores no son europeos. Aproximadamente entre el 85 y el 90% del tráfico de Internet en Europa pasa por infraestructuras controladas por gigantes tecnológicos estadounidenses, como Google, Amazon, Cloudflare, entre otros. Las empresas europeas apenas tienen el 15% del mercado, lideradas por SAP y Deutsche Telekom en Alemania y OVH Cloud en Francia. ¿Y redes sociales? Casi todo es no europeo. Estados Unidos domina cerca del 75%, Facebook, Instagram, YouTube, X y el resto, principalmente China, con TikTok. Europa apenas roza el 1% de cuota, con plataformas de nicho como Mastodon en Alemania o BeReal en Francia, prácticamente invisibles frente a los gigantes globales. Y luego está la gran novedad, la inteligencia artificial, especialmente los modelos de lenguaje. Y a estas alturas ya te imaginas la tendencia. Estados Unidos domina. ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude controlan más del 93% del mercado europeo. La Unión Europea tiene algunos competidores locales, como Mistral, desarrollado en Francia, pero menos del 1% de los europeos lo usa en día. Todavía está muy lejos de ser un rival serio. ¿Y el hardware que hace funcionar esa inteligencia artificial? Los chips avanzados que alimentan absolutamente todo, desde ChatGPT hasta los coches autónomos, solo son fabricados por 3 empresas: TSMC en Taiwán, Samsung en Corea del Sur e Intel, el de Estados Unidos. Nada en la Unión Europea. Y esto es un problema estratégico grave. Europa todavía no cuenta con ninguna fábrica capaz de producir chips de 5 nanómetros o menos, lo que será el estándar de la fabricación del futuro. Y en el diseño de chips, lo mismo, dominio estadounidense con Nvidia y AMD. Pero aquí es donde Europa todavía puede tener la carta ganadora. Los chips más avanzados del mundo no pueden fabricarse sin las máquinas de litografía ultravioleta. Y solo hay una empresa que las haga: ASML, de Países Bajos. Estas máquinas imprimen circuitos de apenas unos átomos de grosor, así que, aunque Europa no produzca los chips, fabrica las máquinas que los hacen. Sin ASML, la carrera de la IA simplemente no existiría. Así está la situación. Salvo por ASML, el panorama europeo no pinta demasiado bien. Pero hay algo en lo que podemos decir que somos buenos, quizás demasiado buenos. Poner bajo presión a las grandes tecnológicas, no creando nuevas empresas innovadoras, por supuesto, sino estableciendo normas. Todo empezó en 2018 con la famosa GDPR, la Ley General de Protección de Datos. En vez de recopilar toda tu huella digital, las empresas deben obtener un consentimiento expreso del usuario, o enfrentarse a multas de hasta el 4% de sus ingresos globales. Posteriormente, en 2024, llegó la Ley de Mercados Digitales, dirigida a las plataformas digitales más poderosas. Prohíbe prácticas injustas, como favorecer sus propios servicios a través de su monopolio, y las obliga a abrirse a la competencia. A su vez, esta ley se centró en la responsabilidad de las plataformas, luchar contra los contenidos ilegales, exigir transparencia en los algoritmos y frenar la desinformación. Y en 2025 llega la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Al final regulará estrictamente la IA de alto riesgo y prohibirá prácticas como la vigilancia biométrica, como pasó con la criptomoneda Worldcoin, donde se registraba tu iris a cambio de dinero. Así que sí, Europa está haciendo mucho para proteger a sus ciudadanos del abuso de las Big Tech. Pero,
¿Cómo ha llegado Europa a este punto? Simplemente resignándose a regular las grandes tecnológicas en lugar de liderarlas. Nosotros vemos 4 razones principales. Primero, irónicamente, la propia regulación. Aunque las normas como la GDPR pretendían limitar a las grandes tecnológicas, hay cada vez más evidencia de que han perjudicado más a las pequeñas empresas europeas. Un estudio descubrió que, tras la entrada en vigor de la GDPR, los beneficios de las grandes tecnológicas cayeron un 4,6%, pero las de las pequeñas bajaron más de un 12%. ¿Por qué? Porque las grandes ya tienen recursos, equipos técnicos y abogados de sobra para adaptarse. Si eres Meta o Google, contratar 100 abogados de privacidad es rutina, pero para una startup europea eso te ahoga antes de competir. Y no es solo la normativa. La percepción de un entorno hiperregulado también daña gravemente. La reputación de Europa por sus estrictas leyes espanta a emprendedores e inversores antes de que las ideas siquiera comiencen. El temor al papeleo y la lentitud burocrática hace que muchas startups reduzcan ambiciones o directamente se marchen a Estados Unidos cuando comienzan a crecer. El segundo problema es la estructura del mercado europeo. Europa está fragmentada, distintos idiomas, leyes, impuestos y hábitos de consumo, dificultando mucho que las startups escalen. Tampoco tenemos nada parecido en Silicon Valley europeo. Claro que ciudades como Berlín o París tienen ecosistemas potentes, pero ninguna concentra tanto talento, capital y momentum como California. Como resultado, Europa sufre una fuga de cerebros. Desde 2019, la migración tecnológica ha aumentado un 15%, con salarios más altos y mejores oportunidades, atrayendo a los mejores hacia Estados Unidos. Y no solo se van las personas, también las empresas. Debido a las regulaciones, muchos fundadores europeos prefieren vender antes de tiempo o trasladarse a Estados Unidos. La tercera razón es el dinero. Una de las razones por las que Europa va detrás son las finanzas, tan importantes como las razones anteriores. Hablemos del capital de riesgo. Estados Unidos tiene un sector mucho más desarrollado, especialmente sus fases avanzadas. Solo en 2024, las startups de Estados Unidos recaudaron 139.000 millones de dólares, casi el triple que Europa, que se quedó entre 45 y 52.000 millones. Esa cantidad de capital hace la diferencia. Y en inversión pública, la diferencia también es clara. Gran parte del éxito inicial de la tecnología estadounidense vino del apoyo estatal. Agencias como DARPA o la NASA, Europa nunca ha tenido un motor de innovación de esa escala. La cuarta razón es cultural. Europa es más reacia al riesgo. El fracaso se percibe como algo vergonzoso o personal. Más del 50% de los europeos asocian fracasar en los negocios con la vergüenza, frente solo a un 27% en Estados Unidos. En Estados Unidos, fracasar en una startup puede verse como una medalla de honor, una seña de que lo intentaste y aprendiste, y que estás preparado para intentarlo de nuevo. En Europa, como una mancha en el currículum. Bueno, ¿y qué está haciendo Europa para ponerse al día? Pues bastante en realidad. En materia de regulación, la UE intenta por fin simplificar las normas. Se están preparando paquetes ómnibus que simplifiquen el cumplimiento de la GDPR para pequeñas empresas y suavicen la futura ley de IA para no asfixiar a las startups europeas. En financiación, la Unión Europea está invirtiendo miles de millones a través de programas como Choose Europe y Scale Europe Fund para crear más unicornios y mantenerlos aquí. Y está la Ley Europea de Chips, un plan de 43.000 millones de euros para impulsar la industria de semiconductores, financiando investigación, diseño de chips y nuevas fábricas. El objetivo, duplicar la cuota mundial europea del 10 al 20% para 2030. La UE también está intentando atajar problemas estructurales con la tan esperada Unión de Mercados de Capitales, con el plan de unificar los sistemas financieros europeos para que las empresas puedan captar fondos en toda la UE con la misma facilidad que en Estados Unidos. Y finalmente, en el frente cultural, programas como Project Europe ofrecen financiación y mentoría a jóvenes emprendedores para crear los próximos gigantes tecnológicos, desde Europa para Europa. Estas medidas ya están ayudando a que Europa empiece a recortar distancia con los competidores globales, y además hay muchas iniciativas privadas empujando en la misma dirección, como Eurostack, que busca construir un ecosistema digital totalmente europeo, desde la nube hasta la IA y el hardware, basado en estándares abiertos y soberanía digital, o Gaia X, que une empresas y gobiernos para crear una infraestructura en la nube federada, donde los usuarios controlen dónde se almacena y cómo se usa su información. Hay muchísimo que contar, y cada uno de estos temas daría, así que comenta si te interesa que profundicemos en tecnología europea. Y por último, os quiero dar mi opinión.
Necesitamos crear nuestros gigantes tecnológicos. Son imprescindibles para tener soberanía digital y defender nuestros valores. Y necesita pasar rápido. Primero, tenemos que desregular. Dejar que las empresas puedan adaptarse más fácilmente a las reglas actuales. En empresas de software se pueden estar gastando millones de euros adicionales por leyes como la GDPR o DSA. Y mientras las grandes tecnológicas tienen colchón para ello, las pequeñas no. Pero incluso más importante, necesitamos derribar las barreras externas entre mercados europeos. Si Europa quiere tomarse en serio competir contra Estados Unidos y China, no nos podemos permitir ser 27 mercados de capital fragmentados. Es hora de construir, por fin, una unión de mercados de capitales integral, que permita a las empresas europeas crecer y financiarse aquí, en nuestro hogar. Tenemos un vídeo entero sobre la transformación de la economía europea y pronto sacaremos otro sobre las consecuencias que enfrentaría Europa si pierde la carrera de la inteligencia artificial, porque pueden ser catastróficas. Así que ya llegamos al final del vídeo. Si te interesa este tipo de contenido de la Unión Europea, suscríbete y deja tus comentarios. ¿Qué empresas conoces que pueden seguir este rumbo en Europa? ¿Por qué? ¡Te escuchamos! Muchas gracias por ver nuestros vídeos. Juntos seremos más fuertes.